emoción en toda esta canción. Estén bien de donde quiera que nos vean. Estamos contentos de que estén aquí en forma presencial y también en forma virtual. Le damos la bienvenida por donde quiera que nos están viendo a través de los medios. Agradecemos a Dios que estén con nosotros. Vamos a continuar con la serie que llevamos a cabo, que tiene por título La doctrina de los apóstoles, y estamos en la columna número 10, la cual hemos titulado Oración y Ayuno. Y estamos miramos la semana pasada, si recuerdan, la historia de la oración en toda la Biblia. Eso es lo que estamos mirando. Hoy vamos a continuar de esa manera y me gustaría solamente tocar 3 puntos en cuanto a ello. Uno de ellos tenía que ver con las 3 oraciones que se daban durante el día, basadas en el estatuto que colocaron los patriarcas, esto es Abraham, Isaac y Jacob, en cuanto a la oración de la mañana, la tarde y la noche. Según veíamos, los nombres correctos, Shaharit, Minjá y Ma'arib, son las 3 oraciones que colocaron los patriarcas. Veíamos también que esto continuó con los sacrificios durante el templo, donde se estableció una armonía entre lo que sería la oración de parte de aquellos que no eran levitas y los levitas que ofrecían sacrificios hacia el cielo durante la mañana, durante la tarde y durante la noche. Y esto se hacía también de esta manera por parte de todos aquellos que no eran sacerdotes, que no eran levitas, que no eran de la tribu de Leví, podían acompañar en armonía la oración que se estaba llevando a cabo y el sacrificio que se llevaba a cabo durante el templo. Y veíamos que esto fue una costumbre que se estableció, lo vimos en David en el Salmo 55, verso 17, cuando David mismo dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Veíamos también que no solamente en el tiempo de los reyes, veíamos también que en el tiempo de la cautividad, en cuanto a Daniel, pues Daniel, dice la Escritura, que oraba en dirección hacia Jerusalén y lo hacía 3 veces al día, tal como se había estipulado por parte de los antiguos. Veíamos también que se necesitó una estructura en cuanto a la oración. Veíamos que había una gran necesidad de establecer una estructura, especialmente con el regreso de los judíos de la cautividad. Al no saber hebreo, al tener una fusión del medo, el persa y el hebreo, al hablar arameo, tenían que tener una estructura en cuanto a las oraciones que se llevaban a Dios. Y esto sucedió durante el regreso. Así que Esdras, quien regresa, el gran escritor, establece 18 oraciones en estructura a lo que han de mencionar los judíos que regresan del cautiverio en el lenguaje hebreo para que lo sepan hacer. Y veíamos que a esto es a lo que se le llama las 18 oraciones o la Amidah. Veíamos también que la estructura de estas oraciones están basadas en 3 bendiciones de alabanza, en las oraciones en necesidad en forma personal, la otra en forma colectiva o congregacional o en común, y la otra en acciones de gracia, todas en hebreo, por lo cual los que regresaron al idioma hebreo gracias a las oraciones y a la ley de Moisés para volverlo a hablar. Sin embargo, el arameo no pudo ser quitado de ellos y se habló desde el tiempo del regreso de la cautividad, siglo 5 antes de Cristo, hasta el primer siglo. Por lo tanto, Jesús hablaba el lenguaje común de la gente, que sería el arameo, una mezcla entre el medo-persa y el hebreo. Y veíamos también que durante este tiempo se establecen varios puntos en cómo se va a orar. Número 1, el judío tiene que orar 3 veces al día. Número 2, el judío tiene que orar en dirección a Jerusalén, porque durante el mismo tiempo que se ofrecen los sacrificios,
Todos los judíos de toda la faz del mundo están orando en común hacia Jerusalén y tienen en unidad, en armonía, como un pueblo orando al Padre a la misma hora, y acompañan a los levitas que ofrecen el sacrificio. Y esto se haría de esta manera. Y empieza ya a hacerse la cuestión de qué oraciones vamos a hacer en la mañana, qué oraciones vamos a hacer en la tarde y qué oraciones vamos a hacer en la noche. Ciertamente la oración en el Antiguo Testamento era el propósito de proponer a Dios en el corazón de uno mismo lo que uno sentía. Antes era en forma espontánea, uno le decía a Dios lo que sentía, expresaba lo que sentía tanto en cuanto a lo que necesitaba como a lo que agradecía, o simplemente en cuanto a buscar sabiduría o dirección, y todo esto se hacía en forma espontánea. Después se estructura y se hace de una manera, pero eso no prohibía que el judío pudiera continuar en forma privada haciendo sus oraciones en forma espontánea y que lo hiciera de alguna otra manera poniendo el corazón en el Señor. Y esa es la manera en que se hace. Ahora, lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver en el tiempo del Señor Jesús cómo se oraba en forma corporal primero. Vamos a ver también la importancia del ayuno dentro de la oración, de lo cual decía yo la clase pasada, hay una grieta muy grande en la Iglesia de Cristo, tristemente por la mala enseñanza que se da en cuanto al punto, porque se cree que esto es denominacional o sectario, cuando realmente es totalmente bíblico. Y trataremos de entender este concepto para, si es posible, nosotros crecer específicamente en cuanto a esa sección, porque es posiblemente que nunca nadie de ustedes lo ha hecho anteriormente y veamos cómo la Escritura lo enseña de esa manera. Y lo que vamos a hacer es que vamos a verlo primero en la forma congregacional o colectiva. ¿Cómo es que el pueblo de Dios oró en la forma colectiva, juntos? Después, ¿cómo es que el pueblo oró en la forma personal, en la forma individual? Y en este sentido, en la forma individual y personal, es la parte en la que tenemos que ayudar a crecer. Ahora, en esta imagen podrás ver la manera en que lo hacían en el templo. Veíamos esto la vez pasada en el primer siglo, ¿ok? Muy normal que un judío lo hiciera de pie cuando era en forma congregacional, cuando era en forma colectiva. Pero cuando era en forma personal, era muy normal que un judío se postrara y que la posición llevara a 3 pasos. Número 1, a hincarse con las manos hacia el cielo. Número 2, bajaba las manos hacia la rodilla y bajaba la cabeza en forma de sumisión. Y número 3, llegaba a postrarse hasta que la frente tocase el piso. Esto se hacía, hermanos, y esto es muy normal porque aún la palabra adoración en el hebreo significa poner la frente en el suelo. Ahora, veíamos también el aspecto de la enseñanza. En el templo, en el primer siglo había piedras especiales para la oración fuera de la pared intermedia entre el patio de los gentiles y lo que sería el templo, donde era muy normal que un padre le enseñase a su hijo cómo orar en forma personal. Cuando digo en forma personal no me refiero en forma privada, forma personal solamente yo voy a dirigir una oración a Dios, no lo hago en forma colectiva con el resto del pueblo, lo hago yo solamente, y le enseñaban a sus hijos cómo lo tenían que hacer en la posición número 1, número 2, número 3 y finalmente hasta quedar totalmente postrado en el suelo. Esto era muy normal que lo hiciera un judío, se hacía en los tiempos de Jesús. Y es muy posible que Jesús y los apóstoles lo hicieran porque esto era algo que se hacía en aquellos tiempos, esto era muy normal. Ahora veamos en la parte de la oración colectiva, vamos a entrar a esa parte. ¿Cómo se hacía en forma colectiva? Esto es, en el pueblo, cuando el pueblo se reunía, ¿cómo se hacía? Vamos a ir ahí al libro de Joel en el capítulo 1, en el versículo 14. ¿En línea está o no? ¿Solamente yo lo veo? Okay. Joel capítulo 1, versículo 14. Entonces de nada sirvió que les mostraba las imágenes. Okay. Estoy hablando con el técnico aquí y le estaba enseñando yo imágenes, hermanos, de cómo se hacía la oración con la piedra y todo, y ustedes no la podían ver, disculpen, pero esperamos la puedan ver eventualmente cuando se editen las clases. Vamos a ir a Joel capítulo 1 y vamos a ir ahí en el versículo, Joel capítulo 1, y miraremos ahí en el versículo 14. ¿Cómo se hacen las oraciones en forma congregacional o colectiva según el pueblo de Israel? Se me hace que es esto.
Dice así, Joel 1:14. Primero, la palabra ayuno, hermanos, es una palabra que se va a establecer en la Biblia de 4 maneras, en 4 puntos. 2 palabras en hebreo, 2 palabras en griego. La idea general del ayuno es la abstenerse de los alimentos. En forma local, no sé cuántos de ustedes lo han hecho. Siempre hay un temor de mencionar, es que yo lo he hecho y por lo tanto me estoy vanagloriando. Pero ahorita lo vamos a hacer en forma didáctica, ¿ok? Con propósitos de enseñanza, no para vanagloriarnos. Tengo que hacer esto solamente porque estoy enseñando este tema. Dice ahí en 1:14, proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad ¿a quién? A Jehová. ¿Qué indica esto? Que el pueblo de Israel se dio cuenta que la oración privada era el aspecto de poner el corazón en las manos de Dios, pero ¿qué sucedía cuando se hacía el llamado, ya no en una forma privada o personal, sino en una forma congregacional? ¿Y qué es lo que está pidiendo aquí el profeta? Proclama que se haga ayuno, a que se abstengan todo el pueblo de comer alimentos, y luego miraremos los puntos del ayuno, pero que se abstengan de comer, de alimentarse. El propósito sería, ¿para qué? ¿Para qué se hace llamado a que suceda esto? Miramos, por ejemplo, en el segundo libro de Crónicas, también en el capítulo 20, en el versículo 4, miramos ahí, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 4, y dice así, donde reitero, se pide al pueblo que se unan todos a orar, a la oración. Dice ahí 24, o sea que durante un tiempo de aflicción, Joel llama a que en vez de hablar en forma individual, se haga en forma colectiva. Segunda de Crónicas 24 dice así, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y ahí está una vez más. Otra vez, en una forma colectiva, se reúnen para pedir ayuda, o sea, para orar a Jehová, porque durante este tiempo habían sitiado los moabitas y amonitas la ciudad y estaban en gran aflicción, y ahora se ha hecho un llamado congregacional para que no sea individual, sino que sea todos juntos pidan a Jehová un cierto tipo de ayuda. Entonces esto es algo interesante porque no se daba así. Se empieza a dar así si dicen, si la oración privada o personal da gran fortaleza a una persona en forma individual, ¿qué no hará la oración pública? Y entonces se hace el llamado a que todo el pueblo se reúna a orar a Dios. Pero lo interesante es la parte de Joel. Se le pide a todo el pueblo que se haga ayuno. Los judíos hasta el día de hoy ayunan por establecimiento antiguo 6 veces al año. La mayoría de nosotros no lo ha hecho ninguna vez en la vida, y tal vez esa sea la razón por la cual no estamos muy fortalecidos en el Señor en cuanto a la oración. Ahora, cuando vemos la oración congregacional, ya no solamente se trata de una persona, se trata de todo el pueblo de Dios juntándose para hacerlo. Y esto cambia totalmente la idea. Ya no solamente soy yo el que tiene una necesidad, ahora somos todos. Tenemos en común la misma necesidad, tenemos en común el mismo problema, y en este sentido, pues hay un gran esfuerzo para que todos juntos vengan y lloren con uno. Entonces el sistema es distinto, ya no solamente es en forma individual, ahora es en forma congregacional. ¿Ayudará? La pregunta sería, ¿ayudará que todos juntos nos unamos en la oración? Es una pregunta, ¿ayudará? Todo depende. O sea, ¿ayudará o no ayudará? Es la pregunta que nos hacemos. Ahora, tienes que ver que el establecimiento de los judíos para orar en forma conjunta
tiene lo siguiente. Por ejemplo, el Salmos 55:19 habla de que a través de la oración Él redimirá en paz mi alma, dice el salmista, dice el rey David. En el libro de Job dice: he aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie, hablando de la oración. O sea, cuando oramos, Dios no va a desestimar la oración que hacemos. Cuando oramos, Dios nos va a ayudar a estar en paz con Él. La oración congregacional siempre es recibida con favor por parte de Dios, creían ellos. En el tiempo de Jesús, y cuando se coloca la sinagoga y cuando se coloca el Nuevo Testamento, todos los judíos ya tenían un estatuto, una forma de orar. Esto es lo que ellos creían. Que un judío ore siempre en la sinagoga es de preferencia que lo haga en forma congregacional. O sea, si yo voy a ir a la sinagoga, decían los judíos, no voy a orar por mí mismo. Eso lo puedo hacer en mi casa. Eso lo puedo hacer en mi aposento. Si yo me reúno con gente en la sinagoga es porque vamos a hacer la oración en forma congregacional. Y también creían esto: si yo llego temprano al servicio de la sinagoga, es mejor esperar al menos a 10 judíos que lleguen para poder orar en conjunto en forma congregacional que orar por mí mismo, pues esa es la razón por la cual nos estamos congregando, decían ellos. Okay. Si a mí me gusta orar por sí solo, mejor lo hago en mi aposento. Si se hace en la sinagoga, tiene que hacer en forma congregacional. Si yo vivo en la ciudad y en la ciudad hay sinagoga, es como si Dios me estuviera viendo y me preguntara: ¿qué haces en tu casa orando en este tiempo? ¿Vendrás hoy a estar con mi pueblo para orar en conjunto con mi pueblo? Y entonces vemos que el punto de ellos era que la oración no es solamente para orar con Dios por sí solo. La oración no se trata de mí, se trata de que me interese lo que le afecta a las demás personas que tenemos el mismo Dios, y que en forma unánime nos juntemos para orarle a Dios, ya no solamente en forma personal, ahora ya es en forma colectiva. Y sigue diciendo: por lo tanto debemos procurar llegar temprano, decían ellos, porque si llego yo temprano a la sinagoga, llegan 10 conmigo, es de más grande bendición que eso suceda. Tiene que haber mínimamente 10 varones para que comencemos el servicio, para que comencemos a orar en forma conjunta, y todos los varones tienen que ser por mínimo hijos de la ley o mayores de 13 años. Cuando tú ves la Biblia, por eso entiendes el concepto de que Jesús haya elegido a 12 apóstoles. El propósito de tener 12 apóstoles tiene que ver con el concepto que los judíos tenían en cuanto a la formación de una sinagoga. Si hay 12, quiere decir que ya forman una congregación, ya forman una sinagoga, ya forman una comunidad judía. Y lo mismo sucede cuando ves la predicación de los apóstoles. En el caso de Corinto, por ejemplo, en Hechos capítulo 19, ¿por qué tenía que haber 12 personas durante el mensaje de Pablo hacia los corintios? Porque tenía que ver con la idea de lo que ya era una congregación, de lo que ya era una sinagoga. Pero ¿para qué se junta la gente sino para orar? Si yo voy a la sinagoga y oro por mí mismo, ¿de qué me sirve? En este concepto lo que podríamos entender es que cuando nos juntamos nosotros, si tú lo haces en forma individual, entonces ¿para qué te reúnes? Más bien te hubieras quedado en tu casa, hubieras orado en tu casa. Si vienes aquí es para orar en forma congregacional, ya no solamente por mí mismo, sino con todos. ¿Y qué despierta eso? Despierta que a mí me interese lo que le afecta al resto de mis hermanos, requiera que estemos en un mismo sentir en cuanto a ello, y que si todos estamos siendo atribulados por una misma causa, requiera que todos oremos de la misma manera. Esa es la idea de orar en forma colectiva. Por eso la Escritura dice en Corintios, por ejemplo, en primera carta de Corintios, en el capítulo 14, habla acerca de la oración, dice así. Habla acerca de la oración y dice así, primera carta de Corintios, capítulo 14, dice:
en el versículo 15 y 16, ¿es un error que yo venga al edificio y ore por mi cuenta mientras los demás están orando? Sí, es un error. ¿Ok? Es una falta de respeto totalmente, porque eso lo puedes hacer en tu casa. Esa es la idea. ¿Ok? Es un error que esté orando alguien por mí y que yo no ponga atención y que diga amén a lo que dijo. Sí, es un error. Porque la idea de que alguien ore es que yo ponga atención para que en conjunto como pueblo estemos de acuerdo en esa misma oración. Es un error si yo voy a dirigir una oración que yo no me asegure que todos escuchen. Sí, es un error. Si a mí se me ha dado el honor de orar por toda la iglesia, tengo que asegurarme que toda la iglesia escuche lo que yo estoy diciendo. Y tiene que asegurarse que la persona que lo esté diciendo lo diga con palabras claras, que lo entienda la congregación. No que lo diga, no que ni él se entienda. Tiene que hablar claro porque es una oración congregacional. Así que el que dirige tiene que asegurarse que todos oigan, que diga lo que es correcto y que todos entiendan lo que está diciendo. De otra manera, está orando él solo y no está orando con el pueblo. El contexto de primera carta de Corintios, capítulo 14, versículo 15, dice: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. El contexto aquí son las lenguas, los idiomas. Dice ahí: cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendecimos solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Claro. Aquí ya miramos que el orden es: uno ora, todos escuchan, el que escucha dice amén al final de la oración, que es la manera en que se debe de orar en público. De nada sirve que todos estemos hablando a la misma vez como hacen los sectarios, hablando en lenguas y ni siquiera son idiomas. Es un error estructural y sobre todo escritural. Eso no se daba en la Biblia. Pablo dice: si alguien va a hablar, lo va a hacer por turno. Si se está orando, tiene que ser con el espíritu y con el entendimiento. Si se ora en el entendimiento, el que está oyendo tiene que entenderlo para que de esa manera pueda decir amén. Porque si no entiende, ¿cómo dirá amén? Así que ya que hay una responsabilidad de parte del que dirige y de parte del que está escuchando. Levante la mano que me está siguiendo todavía más. Ok. Entonces, cuando vemos a la iglesia primitiva, tenemos que verlo de esa manera. ¿Oraban en forma privada? Sí. ¿Oraban en forma personal? Sí. ¿Oraban en forma congregacional? Sí. Pero cada uno tenía un establecimiento. La idea es, si oramos en forma congregacional, es para estar unidos en la oración. De otra manera, de nada sirve que oremos en forma, ¿qué, hermanos? Congregacional, porque Dios escucha todo lo que estamos diciendo. Cuando Pedro y Juan suben a la tarde, están subiendo a la hora en que se reunía todo el pueblo a orar. La hora de la tarde es la hora de la oración de Isaac. Entonces se están reuniendo para todos orar. Les pregunto yo, ¿son cristianos ya Pedro y Juan? Sí. ¿Están ya en el Nuevo Testamento? Sí. Aún así están siguiendo la estructura judía de orar en forma congregacional. Es lo que tienen que ver ustedes, hermanos. No podemos perder esa idea. Los cristianos, los apóstoles mantuvieron su estructura. ¿Por qué? Porque el propósito lo miramos que cuando subían a la hora de la oración de Isaac, ¿quiénes iban a estar en el templo? Todo el pueblo que vivía dentro de la ciudad y posiblemente algunos que vivían fuera venían en la tarde a orar. Si estaban todos, era un pueblo grande, perfecto para poder predicar, ¿qué, hermanos? El evangelio. Así que por eso se hace en ese momento. Sin embargo, los apóstoles siguieron con esa idea. Ahora, ¿qué es lo que hacen? Cuando se ora, hermanos, algo que es interesante. Vamos ahí en Hechos capítulo 4, en el versículo 24. Cuando ellos oran en forma congregacional, veamos cómo lo hace la iglesia primitiva. 4:24, dice así: la iglesia primitiva va a orar. ¿Y qué es lo que hacen? Van a utilizar secciones de los salmos, parte que había establecido Esdras para la estructura de las oraciones, para el Amidah que habíamos visto ya. Esdras regresa,
pone 18 oraciones. Las 18 oraciones en hebreo tienen ciertas secciones de varias partes del Antiguo Testamento. Entre esas secciones tienen varios versos del libro de los Salmos. Si tienen varios versos del libro de los Salmos, son la manera en que ellos lo van a pronunciar. Utilizan estas secciones para pronunciar sus oraciones. ¿Cómo lo hace la iglesia primitiva? De esa manera. Va a utilizar secciones de esas oraciones que establece Esdras, de esas secciones que había escrito David, y las ponen en su oración en forma, ¿qué, hermanos? Congregacional. Levanten la mano quien me está siguiendo, hermanos, porque siento que algunos están en su canal. Ok. Dice ahí en el versículo, cámbienle, ok. Dice ahí en el 4, versículo 24, dice así: ponen en libertad a Pedro y Juan. ¿Cómo responde la iglesia? Dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Les voy a preguntar algo a ustedes, hermanos. ¿Lo hicieron por sí solos, cada quien por su lado? No. ¿Cómo lo hicieron? Unánimes. Alzaron, dice ahí, unánimes la voz a Dios. Y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Este es un párrafo, un segmento de la oración que ya se había hecho antes y que lo repiten los antiguos antes. Y dice ahí que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Salmos capítulo 2. Y se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes y se juntaron de uno contra el Señor y contra su Cristo. Salmos capítulo 2. Les voy a preguntar a ustedes, hermanos, ¿están orando en forma congregacional? Es una pregunta. Sí. ¿Qué es lo que están diciendo? Palabras exactas del libro de los Salmos. La pregunta sería: ¿por qué? ¿Por qué todos a una voz hacen eso? Porque esa era la estructura judía. Se toma de esto y se pone en oración en esto, porque son palabras que entendemos y nos sabemos muy bien. La iglesia primitiva hacía eso y lo hacía en forma congregacional, pero no cada quien por su lado, no cada quien en silencio, no, unánimes a una voz, juntos, y le estaban dando gracias a Dios de que habían puesto en libertad ¿a quién, hermanos? A Pedro y dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Esto ya no es parte de los versos del Antiguo Testamento. Esto ya es algo más espontáneo en cuanto al suceso que está ocurriendo. A quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Todavía está hablando el pueblo con Dios? Sí. ¿Y qué es lo que está diciendo el pueblo a Dios? ¿Acaso Dios no sabe estos acontecimientos? ¿Por qué tenemos que orar lo que Dios ya sabe? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Para qué oramos? ¿Por qué tenemos que orar lo que Dios ya sabe? ¿Por qué lo tenemos que hacer, hermanos? Tal vez si lo ponemos, mijo, en la pantalla del PowerPoint mejor, para que... Es que a veces se prende y se apaga y tal vez... Ok. ¿Por qué tenemos que orar en forma, si Dios ya lo sabe más? Mira, ahorita voy a entrar a la parte que nos interesa, ¿ok? La parte de la oración personal, ¿ok? Pero ¿por qué tenemos que hacerlo así? Quiero que lo piensen más. ¿Por qué? Si Dios ya sabe, ¿para qué oramos? Tienes que reconocer a Dios por ti mismo. ¿Para qué utilizar lo que Dios ya sabe? Tenemos necesidad, dice la hermana. ¿De qué? ¿Tenemos necesidad de orar con Dios? ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no oramos? ¿Estoy asumiendo demasiado, hermanos? O sea, queremos reconocerle, ¿por qué no oramos? ¿Queremos mostrarle nuestra necesidad? ¿Por qué no oramos? No oramos porque somos un grupo de gentiles que creen en Cristo y que no estamos estructurados. Por eso no oramos. No oramos
porque no hemos establecido disciplinas personales y congregacionales para dedicarnos sosegadamente a la oración. Por eso no oramos. Por eso no oramos. No oramos porque no vemos el beneficio en el orar. Pensamos tal vez que es un tiempo nada más, pero ¿cuál es el beneficio de orar? Si Dios ya sabe lo que vamos a decir, ¿para qué oramos? Es la pregunta. Dios quiere que le pidamos, ¿ok? ¿Ok? Es una pregunta reflexiva, hermano. ¿Ok? So, cuando oramos decimos, Señor, te damos gracias por esta pandemia, porque se han muerto varias personas a nuestro lado y porque la realidad es que el mundo está en caos. Estamos reconociendo que es tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Eso es lo que hacemos? Me gusta esa línea de pensamiento. Ahora pregunto, la aflicción no vino por forma personal. La pandemia no fue algo que decidimos nosotros. ¿Podríamos afligirnos en forma personal? ¿Y cuál sería una forma de afligirnos en forma personal? Exactamente. Clave. O sea, que muchos de nosotros no hemos orado tanto como lo hemos hecho últimamente por la pandemia. Pero si no hubiera pandemia, no hubiéramos orado tanto. Si tuviéramos aflicción, tal vez oraríamos más. Pero si no hay nada que me produzca aflicción, no voy a orar. Si Dios ya sabe lo que necesito y yo veo el beneficio en la oración, pero aún así no me pongo a orar, ¿qué puedo hacer para ponerme a orar? Posiblemente yo tengo que ponerme a mí mismo en aflicción. Y si yo me pusiera en aflicción, posiblemente empujaría a mi persona a orar. Bendice alma mía a Jehová y bendiga toda mi alma tu santo ser. ¿Cómo? ¿Cómo puede bendecirse uno a sí mismo? Porque por sí solos no somos capaces de ver los beneficios de la oración, porque somos un grupo de gentiles que no tenemos estructura y que no hemos aprendido a afligirnos. Y por eso entiendes que muchos son los llamados y pocos los escogidos, porque la oración es clave para preservarse en el camino del Señor. Pero me gustó tu desarrollo, hermanos, porque el punto era la aflicción. ¿Cómo yo me puedo afligir? Cuando dice el libro de Joel que se llama a todo el pueblo a que ayune, ¿por qué se hace de esa manera? No solamente lo hace él, lo hace Esther, lo hace varios. ¿Por qué se llama al pueblo? Imagínate yo que les diga así, hermanos, todos nos vamos a poner en ayuno. Pues aquí los que les gusta comer, pues van a decir, no, hermano, ponte tú en ayuno, olvídame a mí. Porque no estamos dispuestos ni siquiera nosotros a ponernos en eso. ¿Por qué? Porque el ayuno no es un sacrificio a Dios. El ayuno es un medio para que yo me dedique más a lo que es de beneficio para mí, no para Dios. Es lo que tenemos que ver. Y esa es la parte que muy interesante que habla el hermano. Ahora, cuando vemos al pueblo de Israel, en este caso, todos están orando. La iglesia está orando. Cuando ora, dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ahí vemos el intermedio, Jesús. Ahora, ¿qué está haciendo? Los judíos colocan alabanza que ya está escrita por los antiguos, colocan cantos, porque el canto es una alabanza, pero el canto también es una comunicación con Dios. ¿Están ustedes de acuerdo, hermanos?
Así como en la oración se puede alabar a Dios, Señor, tú eres grande, eres poderoso, todo reinas. Señor, tú eres grande, poderoso, siempre reinas. Esto y esto es comunicación a Dios. ¿Me están siguiendo? Solamente que hay una distinción. ¿Cuál es la distinción, hermanos? A una le llamamos oración y a otra le llamamos alabanza. Pero los dos tienen el mismo punto de ¿qué? Por eso es muy normal que ellos tomasen el libro de los Salmos, Salmos 2, que es un canto, y lo pongan en medio de su oración. Oh Señor, úngeme con tu Santo Espíritu. ¿Puedo decir eso durante la oración? Totalmente. Aunque es parte de un ¿qué? Canto. Es lo que tienen que entender, hermanos. El canto tiene que ver con alegría, con alabanza, con adoración. La oración tiene que ver con aflicción, con tristeza, con fortaleza, con lo que necesito. Los dos se comunican con Dios, pero uno tiene un propósito distinto que el otro, aunque a veces parecen iguales. Levanten la mano que me están siguiendo, hermanos. Y en este sentido tiene que ver con la parte de la oración congregacional. En Hechos capítulo 19, en el versículo 7 dice así, Hechos 19, versículo 7, dice así, dice, eran por todos unos 12 hombres. Llega Pablo a Corinto, predica, son 12 hombres. ¿Por qué son 12 hombres, hermanos? Porque ya se forma una ¿qué? Sinagoga. La sinagoga no solamente es la estructura para ellos, la sinagoga es el número de siervos que se reúnen. Se reúnen más de 10, 12, ya son una sinagoga. Y estoy hablando de hombres, de varones, de 13 años para allá. Eso es lo que tienen ellos. Esto se hacía aún en la idea primitiva de los judíos, porque esto es algo que ellos entendían. Cuando viene Cristo lo aceptan y continúan con esta idea, hermanos. Pero cuando venimos los gentiles no lo entendemos. Por eso ves que hay una congregación, llega el hermano y se pone a cantar solo para hacer sentir a los demás que van llegando tarde. Ese no es el punto. El punto es que nos reunimos para congregarnos. Ese es el punto. Nos reunimos para orar juntos, para alabar juntos. Sí, tú tienes un deber como cristiano, tú tienes un deber como miembro. Tienes que llegar a tiempo para que sea todo en conjunto. ¿Me entiendes? Y sí tienes el deber de hacer mención de tus necesidades a la congregación para que todos tengamos un mismo sentir y nos dolamos contigo. Pero si tú nunca expresas tu necesidad, ¿cómo lo podríamos hacer? Levanten la mano. ¿Quién me está siguiendo, hermanos? Ok, yo solamente estoy viendo las imágenes, ok. Ahora, esta es la parte de este punto. Ahora, pero hay algo que cambió. Mira, fíjate cómo dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Lo que cambió para los judíos es, ellos hacían sus oraciones. Algunas estaban basadas en algún verso del Salmos, de los poéticos, de Job. Ellos copiaban eso y luego expresaban lo que necesitaban en forma personal. ¿Para qué oraban si Dios ya sabía? Porque sabían y entendían la gran necesidad y el gran beneficio que se encontraba en el orar. 1 Timoteo 2:5 dice así, esto es el gran cambio, hermanos, que cuando tú ves a los judíos orar antes, hermanos, lo hacen en forma estructurada, 3 veces al día, en dirección a Jerusalén, Pero cuando viene el Mesías, empiezan a hacer todo y lo hacen finalizando todas las oraciones en el nombre de Jesús. Eso cambia totalmente, hermanos, la idea de los judíos. Lo cambia totalmente. Dice, porque hay un solo mediador, hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién, hermanos? Jesucristo. Y es importante que diga Jesucristo hombre. ¿Por qué Jesucristo hombre? Porque Él es el mediador. Para nosotros es fácil entenderlo, hermanos. Pero quiero que te transportes al primer siglo y un judío, hermanos, que estaba orando, oraba mañana, tarde, noche, oraba. Y de pronto se le pide, de pronto se le enseña que tiene que colocar a Jesús. Ya no solamente es decir amén. Ahora tienes que decir, todo esto que te digo, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Eso cambia la estructura de ellos. Dice, espérame tantito. Para que un judío aceptara eso, estás diciendo que todo lo que ahora vamos a hacer, tenemos que poner a Jesús totalmente, porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Cuando tú y yo oramos, si no mencionamos en el nombre de Cristo Jesús, es un error, porque no estamos confesando su nombre.
Voy a decir algo, hermanos, no quiero causar controversia, quiero que me pongas atención, ¿ok? Cuando uno está orando, hermanos, tienes que decir en el nombre de Cristo Jesús. No puedes decir en Cristo Jesús, tienes que decir en el nombre, porque nombre declara la parte de el Mesías, el Dios hecho carne, y lo que Él había ordenado. ¿Ok? No estamos tratando de ser estructurados, es lo que dice la Escritura. Todo lo que pidáis, ¿en qué? En mi nombre. No mexicanicemos la estructura, no digamos, está bien, no hay problema, no. Él dijo en su nombre, digámoslo en su nombre, porque solamente el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, ¿qué? Hombre. Por eso tienes que decir en el nombre. Yo sé que es difícil, hermanos, pero lo tienes que hacer. Es como cuando una persona se convierte. ¿Tengo que decir que Jesucristo es el Hijo de Dios? Sí. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. No lo digo yo, lo dice Él. Entonces tenemos que apegarnos a la Escritura tal y como Él lo dice. Levante la mano, ¿quién me está siguiendo todavía más? Y ese fue el gran cambio que tuvo la iglesia. La iglesia tuvo un gran cambio en cuanto ahora ya se hace todo en el nombre de ¿quién? De Cristo Jesús. Por eso dice Romanos 10, dice que con la boca se confiesa para la salvación, pero con el corazón se cree ¿para qué? Para justicia. ¿Cada cuándo lo tenían que confesar? ¿Cada cuándo se confiesa que Jesucristo, hermanos, o que Jesús es el Mesías? ¿Cada cuándo? Les pregunto yo, ¿cada cuándo lo confiesas? ¿Ah? ¿Cada qué horas? Cada que estás orando. ¿Ante quién? Ante Dios. Yo oro a Dios, digo Jesucristo, le estoy diciendo, yo reconozco a Jesucristo. Es algo que parece sencillo, hermanos, pero es importante. Por eso ves en las películas y en Hollywood y en el cine y en la política que ya se han ido por otro lado todos. Porque es lo que hacen ellos, hermanos. Ellos oran y no dicen Jesús. Ellos oran y dicen amén, y todos amén. Y hay muchos también que cristianos que ya están haciendo lo mismo. No, tienes que decir en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque eso fue lo que dijo Dios. ¿Por qué? Porque eso es importante, tan importante para la oración como la oración en sí misma. Hermano Iván. ¿Me permites decirte algo? Lo vamos a ver en la tarde en parábolas. Okay, discúlpame. Porque ellos dicen, ¿por qué los discípulos, por qué Juan le enseña a sus discípulos a orar? Y le dicen, enséñanos a orar. Y tiene que ver con que ahora enséñanos a orar. Jesús ora y luego da la parábola. La parábola del hermano, del amigo que va y le pide a otro amigo eso. Eso lo vemos en la tarde, denme paciencia, por favor. Y para los que nos están viendo en los medios, eso tú no lo ves en la tarde porque no lo puedes ver en la tarde. Entonces, porque es en forma cronológica. Ok, muy bien. Preguntas, hermanos, hasta aquí antes de continuar. Preguntas. Ok, ahora entremos a la parte personal, ok. Cuando oramos por sí solos, indica humildad. Yo siempre he dicho esto, ok. La oración te mantiene humilde, pero cuando lo haces en forma privada. Esto es, tú vas a tu cuarto, tú te hincas, tú te postras, tú estás de pie, nadie sabe más que tú y Dios. Te mantiene humilde. Si tu oración solamente es en la congregación o cuando comes, eres un hipócrita. ¿No te has dado cuenta que la oración tenía el propósito de tocarte a ti personalmente? ¿Me están siguiendo todos, hermanos? Ahora, solo nosotros sabemos lo que necesitamos, porque muchas veces nosotros, por pena, no nos da el placer de compartirlo con la iglesia. No nos gusta que la gente sepa lo que necesitamos. ¿Estamos de acuerdo? En ese sentido, nosotros fracturamos la oración congregacional. ¿Para qué te reúnes si no quieres que sepamos lo que te pasa? ¿Para qué te reúnes si no vas a pedir por lo que necesitas? Muchos de nosotros decimos, no quiero que nadie sepa lo que pasa en mi persona o en mi familia. Tú no sabes, tú no crees en la oración, porque si tú creyeras en la oración, quisieras que todos oraran por tu ¿qué? Necesidad, pero prefieres mantenerlo en oculto. Pero si Dios ya lo sabe, que lo sepa el mundo.
Pero ¿qué pasa si se lo damos en humildad? Porque al yo decirle a la iglesia lo que yo necesito como persona, me estoy humillando y les dejo saber, no soy un esposo perfecto, ni un padre perfecto, ni un cristiano perfecto. Yo también necesito ayuda. Y eso nos mantiene humildes. ¿Ah? En esta situación nos permite colocar en forma espontánea nuestro corazón al Señor cuando lo hacemos en forma personal. Todo lo que sentimos es de manera expresada en palabras al Señor. Aún si lo hacemos en silencio, si lo hiciéramos en silencio, se pierde totalmente. ¿Quieres orar personalmente? Hazlo en tu casa. ¿Ok? Ahora, todos ellos iban hacia Jerusalén. ¿Cómo se hace nosotros? Voy a dar algunos ejemplos, ¿ok? De la oración, porque me preguntó la vez pasada, ¿cómo se debe orar? En forma corporal. Ahora, no tenemos un mandamiento, tenemos ejemplos. Son distintos. Voy a repetir esto. No tenemos un mandamiento, tenemos, ¿qué, hermanos? Ejemplos, ¿ok? El gran problema de la oración es Dios. La gran barrera que uno tiene al orar durante la oración no es el orden en que se lleva a cabo, sino la comprensión de quién es Dios. Cuando yo estoy orando por sí solo con Dios, mucho tendrá que ver cuál es mi convicción y mi comprensión en cuanto a quién es Dios. Porque si yo creo que Dios es un Dios chiquito, así yo le voy a pedir a Dios. Cuando yo no oro en forma privada, en forma personal, yo le digo a Dios, sin decirle a Dios, tú no sirves para nada. Yo lo puedo arreglar todo. Yo te no necesito a ti. Yo lo único que necesito de ti es cuando me reúno con el pueblo de Dios, porque quiero verme bien que me estoy reuniendo. Pero solo no te lo, ¿para qué hablo contigo solo? No te necesito. Aunque no le digamos eso a Dios, Dios se da cuenta de ello. Porque nuestra actitud es no orar en forma, ¿qué? Personal. Hay varios ejemplos, por ejemplo, en la Biblia. A pie hay 3 ejemplos correctos. Número 1, el fariseo, Lucas 18, 9 al 14. El fariseo estaba puesto en pie y oraba consigo mismo. Ese es un ejemplo. Se está orando de pie. En Génesis 18, 22, Abraham tiene la conversación con Jehová y la tiene en pie, está caminando. ¿Conoces lo que vimos? Está platicando y está caminando con Dios. Es una conversación en pie, no está sentado. ¿Ok? Y en Samuel, dice la escritura en 1 Samuel 1:26 que Ana oraba de pie y que estaba junto al sumo sacerdote, ¿qué? Elí. Tenemos ejemplos de que se hacían las oraciones en pie, pero también tenemos ejemplos de que se hacían las oraciones de rodillas. Ahora, ¿qué significa ponerse de rodillas? No en la oración, pero en otra situación. ¿Quién de aquí se ha puesto de rodillas, no en la oración, en otra situación? ¿Y qué significa? ¿Sí, Oscar? Someterse. Muy bien, ¿qué más? Arrepentimiento, muy bien, arrepentimiento. ¿Ok? Entonces, aquí por la estructura no nos permite hincarnos porque las butacas están muy pegadas. ¿Sería amarlo arrodillarnos? No, porque muchos lo hicieron arrodillados. Dice ahí, por ejemplo, primer libro de Reyes 8:56, Salomón se levantó de estar de rodillas después de orar. Salomón oró a Dios de rodillas y lo hizo enfrente de todo, ¿qué? El pueblo. Un rey se arrodilla. ¿Por qué lo hace de rodillas? Está dando la inauguración del templo. ¿Por qué lo hace de rodillas, hermanos? ¿Es mandamiento? ¿De quién lo vio? ¿Quién le enseñó a orar a Salomón, hermanos? David, su padre. Lo que tú haces le enseña a tu hijo. Si tus oraciones en tu casa solamente son para comer, no te extrañe que tu hijo solamente ore para comer. Créelo, no te extrañe, va a ser muy normal. No te extrañe que tu hijo no tenga una relación muy intensa con Dios, porque la oración es el camino para tener una relación intensa con Dios. Dices, hermano, es que a mí me da mucho trabajo orar. Pues tal vez necesitas ser afligido para que puedas, ¿qué? Orar.
¿Cómo me puedo yo afligir, hermanos? Ahí donde viene la otra parte, ¿ok? De rodillas, por ejemplo, en Salmos 95:6, dice el salmista: venid y adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Dios. O sea, es un ejemplo que se da. Daniel, cuando Daniel ora, sabe el edicto, dice que se pone de rodillas y se pone a orar. Jesús mismo se puso de rodillas y oró. Lucas 22:41. Les pregunto, ¿es un mandamiento, hermanos? No. ¿Son qué, hermanos? Ejemplos bíblicos. ¿Está mal que yo ore de rodillas? ¿Está mal que tú ore de rodillas? ¿Está mal que ore de pie? ¿Está mal que ore de pie? No, porque la postura no importa, hermanos. Solamente tenemos ejemplos, no hay un mandamiento en cuanto a cómo se debe de orar. Lo que sí hay es, tiene que ser en el nombre de Jesucristo. Lo que sí hay es, tienes que hacerlo con el espíritu y el entendimiento, pero no te dice, tienes que hacerlo de esta manera. Postrados, yo creo que ¿todos saben lo que es postrados, hermanos? ¿Sí? ¿Alguien no lo sabe? Postrados frente en el suelo. Si tú nunca lo has hecho, no lo entiendes. Hazlo en silencio, lo vas a entender. ¿Ok? Postrados. Abraham lo hizo postrado, Génesis 17:3. Los judíos lo hicieron postrados, Números 16:22. Y Jesús se postró, Mateo 26:39 en el Getsemaní. Ahora, no vieron la imagen ahí, pero la parte de postrarse, hermanos, es, se pone una piedra, primera posición, se hinca, manos arriba, segunda posición queda hincado, manos en las piernas, tercera posición, se pone uno postrado, y última, pones la frente en el suelo. Pones la frente en el suelo, le dices a Dios, yo soy tierra, tú eres Dios. Hacerlo en forma pública podría ser para vanagloriarse. Hacerlo en forma privada, ¿a quién quieres sorprender? ¿Nunca lo has hecho? Qué triste. Más de 20 años en el Evangelio y tus oraciones solamente en pie, qué triste. Oraciones estructuradas, qué triste. Nunca te ha visto tu hijo, sumamente triste. Estamos criando hijos que no oran porque nunca nos han visto, porque la única manera que nos oyen es cuando hacemos la oración de la comida, como si la vida del hombre solamente dependiera de comerse, de alimentarse físicamente. La oración, ¿acaso Dios no sabe que nos dio el alimento, hermanos? ¿Sabe o no, hermanos? ¿Solamente se debería dar antes o después? Pregunta uno. ¿Antes? Gracias a Dios después totalmente, tal vez. Es parte de la comunicación que uno tiene con quién, con Dios. Ahora, la parte de las manos levantadas, es una pregunta que hice la vez pasada, reitero, Salomón levanta las manos cuando dedica el templo, primer libro de Reyes 8:22. Pero veamos 1 Timoteo 2:8. Quiero explicar esto, hermanos, 1 Timoteo 2:8, por la pregunta que me hicieron la semana pasada. Levanten la mano, ¿quién está todavía aquí, hermanos? Ok. 1 Timoteo 2:8 dice así. Dice Pablo. Ahora, el contexto es oración, desde el versículo 1 hasta el versículo 15, es oración, ¿ok? 1 Timoteo 2:8 dice, esto es lo que dice Pablo: quiero pues que los hombres oren en todo lugar. ¿Quién quiere esto, hermanos? Pablo dice, levantando manos, ¿qué? Pero el contexto que tú debes de entender es que si el judío levantaba las manos, solamente las levantaba durante el momento de los sacrificios, porque estaba en armonía cuando se daba el sacrificio a Dios. Y nunca era así. Era así, ¿ok? Para aquellos sectarios que están así, nunca fue así. Era así, porque se estaba en armonía con lo que se le daba a Dios, un sacrificio a Dios como lo hacía un sacerdote. Sin embargo, cuando Pablo dice esto, se lo dice a Timoteo, quien está en Éfeso, muchos judíos, pero también muchos gentiles. Pero el contexto es importante. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Ahora, les voy a preguntar, ¿todos tenemos manos? ¿Todos tenemos manos santas? Entonces, el mandamiento no es literal. El mandamiento es que quien está orando tiene ¿qué? Como dijo Jesús, si tú vas a ir a dar la ofrenda y tienes algo contra tu hermano,
ponte bien con él antes de ir a orar. Y ese es el contexto, sigámoslo leyendo, dice, sin ira ni contienda. O sea que el mismo verso te dice que las manos santas son aquella persona que ora con manos que no tiene ¿qué? Ira ni qué, que no está peleado con los demás. Es un error, sí. Tú vienes a la iglesia, te echaste un round con tu mujer, te peleaste con tu esposo, te peleaste con tus hijos, vienes gritando en el carro y de pronto te transformas saliendo del carro. Aleluya. Llegas, pero mira, no. Dice Pablo, se tiene que hacer sin ira ni qué, procurar estar bien con Dios antes de llegar. Y dices, pero es que yo no puedo ponerme bien con Dios, yo traté, pero esta no se quiere contentar conmigo. ¿O no pasa a veces así, hermanos? ¿Qué pasa si yo siento algo con un hermano o hermana? Ahora, sigamos el punto, ¿ok? Veamos 4 puntos del ayuno, hermanos. ¿Para qué es el ayuno entonces? ¿Es un sacrificio, hermanos? ¿Les pregunto, es un sacrificio? No. ¿A Dios le agrada mi ayuno, hermanos? No. Quiero que pongan atención, hermanos. ¿A Dios le agrada que ayune? ¿Para quién es el ayuno? ¿Para Dios? Cuando Joel dice, convocó a todos a ayunar, ¿por qué, hermanos? Porque es una aflicción que se hace uno a sí mismo. Es una aflicción personal. A ver, te voy a explicar, ¿ok? Vamos a decir que te abstienes de los alimentos. ¿El cuerpo te recuerda que tienes hambre? ¿Cada cuándo? Nomás te dice, tengo hambre, y en 5 horas te vuelvo a repetir. ¿Te recuerdo? ¿Hermanos? No. ¿Te dice cuándo que tienes hambre? ¿Te deja en paz? No. ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás qué? Afligiendo a ti mismo. ¿Ok? Ahora, hay 4 palabras, voy a hablar un poquito más de esto, y también hay 4 formas de ayunar. El ayuno total, el ayuno pero tomando agua, el ayuno parcial y el ayuno de ciertas cosas. Todos tienen el propósito de ayudarnos a nosotros, no es para Dios. Si tú nunca has ayunado en tu vida, es por eso que tu vida no es una vida de oración. Ahora, no voy a pedir que levanten las manos porque luego dicen, el hermano los humilló a todos ahí, no. En su corazón. ¿Quién realmente ha ayunado, hermanos? En su corazón. Dices, yo sí ayuné, hermanos, pero fue porque me iban a sacar sangre y tuve que ayunar. Y eso que me fui bien tempranito al hospital porque ya no aguantaba más a las 8 de la mañana, así que llegué a las 7 para que me sacaran la sangre. ¿Cuántos hay así, hermanos? ¿Sí, hermana? Pues eso es lo que voy a hablar, hermano. 4 tipos de ayuno. El ayuno total, el ayuno con agua, el ayuno parcial y el ayuno de ciertas cosas. Esos son los ejemplos bíblicos. ¿Okay? Por ejemplo, el ayuno total es no agua, no alimento. Número 1. El ayuno con agua es no alimento, pero se puede tomar agua. Posiblemente eso fue lo que hizo Jesús en los 40 días. ¿Por qué? Porque cuando tú ves lo que hace Jesús, hermanos, la escritura dice que le dio hambre, pero nunca dice que le dio sed. Pero no lo sabemos. ¿Okay? El ayuno parcial es donde se van a eliminar ciertos alimentos. Como el profeta Daniel eliminó ciertos alimentos, pero comió otros. Y con esto quiero decir, hermanos, que el ayuno no es para que pierdas peso, ¿ok? Por aquellos vanidosos, no tiene que ver. El ayuno es para qué, hermanos? Aflicción, ¿con qué propósito? Para que ores. Ese es la única razón. ¿Ok? Ahora, el ayuno también no solamente una persona se abstiene de comida. Una persona se puede abstener, hermanos, por ejemplo, de tener sexualidad con su esposa para orar. ¿No es cierto, hermanos? ¿Lo dice la Biblia? Pero tú cuando ves le dices a tu mujer, a ver, mira,
vamos a dedicarnos 21 días sosegadamente a la oración. ¿O cuántas veces te ha hecho la mujer a ti? A ver, mi amor, me quedo de cara 21 días. Estás loca, dice el hombre. Esa aflicción personal, sí. Nadie te la provocó, tú te la provocaste a ti mismo. Son los 4 tipos de ayuno que miramos en la Escritura, hermanos. Y voy a acabar con este versículo, ¿ok? Y con este versículo voy a acabar, ¿ok? Veamos qué dice Mateo 9, 14 al 47, ¿ok? Mateo 9, 14 al 47. Porque la pregunta que siempre se hace es, hermano, pero eso era el Antiguo Testamento, hermano. Hermano, pero eso no se enseña eso. Te voy a enseñar, ¿ok? Mateo 9, 47, dice así. Creo que es Marcos, hermanos, disculpen, es Marcos. No, tampoco es Marcos, disculpen, me he equivocado aquí. Tal vez será Lucas 9, 47. Tengo un error en mis notas. Si hay alguna pregunta o comentario, hermanos. Sí. No para que la oración sea más eficaz. No. La oración es eficaz. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? El ayuno no hace que tu oración sea más eficaz. Lo que hace el ayuno te aflige para que te pongas más en qué. Ahí está. No lo veas como yo voy a orar una vez y yo voy a ayunar. Mi oración tiene turbo, pum. No. La oración es eficaz por sí sola. Pero hay veces nosotros no nos dedicamos a la oración. Somos gente que no oramos. ¿Por qué? Por flojos, porque somos gentiles, porque somos latinos, porque no le vemos importancia. Y lo que esto le dice a Dios es, no eres grande, no eres poderoso, no te necesito, ni siquiera te pido, ya sabes para qué te pido, si ya sabes para qué te voy a pedir. Eso es lo que le decimos, nosotros no nos damos cuenta de eso, hermanos. Pero si yo ayuno, ¿qué va a pasar ahora conmigo, hermanos? ¿Qué va a pasar con mi cuerpo? Mi cuerpo va a decir, Ricardo, ¿tienes hambre? Sí, pero recuérdame en 3 horas. No, ¿tienes hambre? Ya. Ok, me voy a poner a orar. Porque el cuerpo me sirve como reloj para orar. Porque el cuerpo me ayuda a recordarme que tengo que orar. Porque no solamente puedo depender del alimento, sino también de la oración. Y eso cambia el sentido. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo, hermanos? No es que el ayuno haga más importante la oración, es que el ayuno me aflige. Por eso me gustó mucho el pensamiento del hermano Pablo. Porque el camino es, me estoy afligiendo a mí mismo. Pero nos damos cuenta de los beneficios de la pandemia. Nos pusimos más en oración. Pero ¿qué pasa cuando no hay pandemia? Entonces yo tengo que afligirme a mí mismo. ¿Cómo lo hago? A través del ayuno. ¿Cómo lo hago? Ayuno total, sí. Ayuno parcial, sí. Digamos, si el hermano o la persona ya se dedica a la oración, pero al ayunar, se da toda disciplina para la carne, ¿verdad? Sí. Bueno, digamos que la persona ya se dedica a la oración. ¿Para qué necesita el ayuno? Es lo que me está diciendo. No, es que no se dedica a orar. El tal es mentiroso, hermanos. Escuchen lo que les voy a decir, hermanos, ¿ok? Cuando una persona ayuna, te dedicas sosegadamente a la oración. Porque te da tanta hambre, hermanos. Porque sientes un vacío y porque sientes una necesidad física que te lleva de esa necesidad física a una necesidad espiritual. Cuando uno está ayunando, hermanos, te dedicas todo el día a la oración. Porque el cuerpo te dice, tengo hambre, dame de comer, hermano. Y tú estás ahí, no sé, que me des de comer. Y ayunas, no, oras y te fortaleces. Y eso no cambia. Pasa una hora, que me des de comer. ¿Qué pasaría si ayunáramos 40 días?
Cuando tú oras, ¿te sientes más fuerte espiritualmente? ¿Qué pasaría si tú te afligieras para orar más? ¿Cómo sería tu vida espiritual? Más consagrada. Pero el ayuno es un medio, es una ayuda. No es que haga la oración más eficaz. Pero en la tarde miraremos que Jesús les enseñó a la importancia de estar pidiendo, perseverar en la oración. La viuda, ¿con la viuda, hermanos? Estaba pide al juez, y el amigo, ándale, dame, y dice, se la voy a dar porque este me está moleste y moleste. O sea, pero ¿cuántas veces hacemos eso? Si toda la iglesia de Cristo fuera convocada al ayuno, hermanos, y a la oración por la pandemia, no es que la oración sería más eficaz. Cuando Joel convocó, se pusieron a ayunar, hermanos, oraron, lee cuál fue el resultado. Cuando lo hizo Josafat con Moab y Amón, ¿cuál fue el resultado? Voy a leer este versículo, discúlpenme, ¿ok? No encuentro la cita, la semana que viene se las doy porque tengo un error aquí. Dice, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Dice, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Por qué Jesús dice esto? Jesús está profetizando que mientras Él estaba con ellos, no había necesidad de ayunar porque están de fiesta, pero que cuando el esposo les fuese quitado, ellos tendrían que ayunar. ¿Está hablando de la iglesia de Cristo? A ver, Tony, totalmente. De la iglesia está hablando, porque la iglesia vino a ser la esposa de ¿quién? Y el esposo les fue, ¿qué, hermanos? Y por eso comprendes que en Hechos 13 ayunaba para poder mandar a Pablo en misiones. Y por eso comprendes que Pablo era una persona que se tenía muchísimos ayunos. Si el ayuno no es necesario, si el ayuno no es importante, ¿por qué está Pablo ayunando tantas veces? ¿Por qué tienen que ayunar la iglesia antes de mandar a evangelistas a la misión? ¿Y por qué Pablo y Bernabé tienen que ayunar para establecer ancianos? Porque el ayuno fue siempre una práctica de la iglesia primitiva. El hecho que tú nunca lo hayas visto en tu vida, el hecho que te suene raro a ti, no quiere decir que era raro en la Biblia. Y Jesús lo dijo, yo no voy a estar con ustedes. ¿Cómo van a ayunar ahorita? Dice, ¿por qué no ayunan tus discípulos? Porque estoy aquí, están de fiesta. Pero cuando yo no esté, entonces ellos van a ¿qué? A ayunar. Y los voy a dejar con eso y la próxima semana, si Dios permite nos da vida, pues entraremos en ese punto. ¿Es Lucas 5, hermano? Lucas 5. Lucas 5, 33 al 35. Ok, ahí fue mi error. Lucas 5, 33 al 35. Ahí está, gracias, hermano. Entonces, voy a terminar ahí. Preguntas, hermanos. Yo sé que esta clase es un shock porque tal vez tú nunca dices, es que nunca habíamos visto. Honestamente, hermanos, hay muchos aquí que nunca han ayunado. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón canción entona esta canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él.